En el Instagram yo los veo a ustedes que son como 40 alumnos. A ver un ratito. Eso quiero que me ayuden los delegados, por favor, ¿ya? Quisiera saber cuántos son sus compañeros. ¿Ya saben cuántos son delegados? A ver, en Instagram veo 39. En el Telegram. 39. ¿Y ahorita cuántos están? Ahorita están 28, 27. ¿Y los demás? A ver, delegado, por favor. Las matrículas, ¿ya se terminaron las matrículas? Delegado o delegada. Sí, sí se escucha. Pero ustedes saben que hay otro grupo. Delegados. Hay un grupo que en el Facebook yo colgué 2 grupos, 3, uno de caminos, construcciones A y construcciones B. Por eso es que cada quien tiene que estar en su grupo. Acá solamente alumnos del grupo A y en el grupo B ya tienen que estar cada uno. ¿Por qué? Porque yo cuando llamo lista, no llamo lista, simplemente bajo de acá del internet, de acá de la plataforma donde estamos ahorita reunidos, le doy, por ejemplo, acá ahorita, descargar lista de asistencia. Entonces es automático, ¿no? Entonces cuando yo informo de lo que yo estoy descargando acá. Entonces si ahorita estamos con el grupo A, solamente tienen que estar los alumnos del grupo A, no del grupo B. En su momento, mañana tengo con el grupo B y ya se baja la información, la lista, solo los del grupo B. Hay que ordenarnos, por favor. Ya yo mañana informo a los delegados para que empiecen a coordinar entre ustedes. Pero ahí me tienen que ayudar los delegados, porque ustedes se conocen, pues ustedes tienen que pasarle la voz a sus compañeros. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay algún alumno que no ha estado el lunes pasado? Pueden levantar la manito. Alguien que no haya estado el lunes pasado. Carlos Javier Cifuentes, Fiorella Leiva. Fiorella y Carlos, ¿ustedes han llevado curso en algún momento conmigo? Sí, ingeniero, ya llevé con usted una vez. Ya, y Fiorella. Tardes. No, primera vez que voy a llevar un curso con usted. Ok. Vamos a esperar un poquito y para presentarnos, ¿ya? Porque mientras bajo la información. La información que vamos a dictar esta semana.
Bueno, miren, vamos a hacer un preámbulo, ¿ok? Respecto del syllabus, yo lo voy a colgar en la plataforma del Blackboard cuando esté activa, ¿ok? Ustedes saben que todavía no está activa la plataforma, ¿ya? Ni bien esté activa, yo me empiezo a colgar el syllabus y conforme hacemos las clases lo voy colgando, ¿ok? Para que ustedes tengan la información a la mano. Mientras tanto, quiero informarles que la clase lo hacemos de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ok? El Reglamento Nacional de Edificaciones para el ingeniero que se va a dedicar a las edificaciones y a las habilitaciones urbanas que están entrando con toda fuerza en las habilitaciones urbanas, ¿ok? Hay bastantes empresas que están dedicándose a las habilitaciones urbanas. Yo los años anteriores he dictado también parte de habilitaciones urbanas, ¿no? Donde hemos visto en los anchos de las calles, algunas instalaciones eléctricas como postes, estaciones, ¿no? Saneamiento. De eso se encarga la habilitación urbana. También hemos visto, por ejemplo, los permisos, ¿no? Para hacer la construcción de un edificio, sea público o sea privado. Por ejemplo, alguien quiere tener un hotel, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del proyectista, del propietario, de la municipalidad, del supervisor, del ejecutor de la obra? También está eso en el reglamento. Eso yo lo dictaba como, en lo que es habilitaciones urbanas, yo he visto, hay un curso que se llama, ustedes deben saber, hay un curso que se encarga de las habilitaciones urbanas. No recuerdo bien, lo debe dictar el arquitecto Joel. Entonces ahí ya pues yo no me tengo por qué entrar a esa parte, ¿no? Ahí en ese curso tienen que hacer urbanismo, creo que es, ¿no? En ese curso tienen que desarrollar esa parte más al detalle. Lo que yo lo hacía era algo bastante práctico para el ingeniero, ¿no? Para que tenga conocimiento. Pero si ustedes en algún momento van a llevar esa... ustedes terminen esta parte de la E060, así, ¿no? Porque cuando estudian maestría, la modalidad es diferente. Bueno, pues, los grupos son o van a trabajar en algo en algo que tenga que ver con habilitaciones urbanas. Yo acá les puedo... Ustedes terminen esta parte nacional de edificaciones. Vemos también nacional de edificaciones que yo lo trabajo, que ustedes pueden tomar otras opciones mejores si es que lo encuentran. Yo le doy, a ver, les voy a enseñar cómo lo hago. Algo simple, ¿no? Le doy en el San Google, Reglamento Nacional de Edificaciones, y luego le doy en construcción, org, ¿no? Ahí. Porque para mí es más práctico, ¿ok? Entonces, acá tengo todo el Reglamento Nacional de Edificaciones, todo, ¿ok? Empezando por las generalidades, donde te explica que el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que está escrito acá en este reglamento, tiene que ser cumplido en costa, sierra y selva. Es obligatorio el cumplimiento de lo que está normado en este reglamento. Por eso es que yo he tomado esa decisión de enseñarles algo práctico pero en base al reglamento. Los proyectos, las construcciones en base al reglamento, ¿ya? Porque nuevamente les repito, el que hace el proyecto tiene que basarse en el reglamento, el que revisa el proyecto también, el que supervisa también, el que ejecuta tiene que basarse en el reglamento, la supervisión de la obra también se basa en el reglamento. Entonces, ahí de esa manera nosotros hablamos el mismo idioma, ¿no es cierto? Cuando nos basamos en el reglamento. Entonces, acá nos dice que es obligatorio el cumplimiento de este reglamento.
Entonces, miren, vean, en la primera parte, bueno, la primera parte es generalidades, ¿no es cierto? La segunda, acá incluso en generalidades hay definiciones, ¿no? Ustedes no conocen bien alguna definición que está acá en el reglamento, ustedes se van a definiciones. Y esto es el oficial, o sea, esta es una norma oficial, o sea, no es que determinado autor haya escrito, no, esta es una norma oficial. ¿A qué se llama accesibilidad, acondicionamiento? Y está en orden alfabético. ¿Okay? Ambiente, ampliación, por ahí hay algunas palabras que uno de repente no... y de esta manera lo consiguen, ¿ya? Así que bahía vehicular, por ejemplo, que es una bahía vehicular, una berma, bueno, berma saben, volardo, volado debería ser acá. No, entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego viene habilitaciones urbanas, como el título 2, ¿no es cierto? Habilitaciones urbanas. Como les decía en un curso en el año anterior, yo enseñé parte de las habilitaciones urbanas porque me pareció que en ninguna parte lo enseñaban, ¿no? Y yo quisiera que abarquemos esas partes que no se enseñan. Pero viendo ya los sílabos de otros cursos, veo que sí se enseña en urbanismo, ¿no? Se enseña esta parte. Entonces, en habilitaciones urbanas, pues viene el tipo de habilitaciones, ¿no? Las habilitaciones residenciales, comerciales, industriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, habilitación residencial es FONAVI, por ejemplo, ¿no? Es una habilitación residencial. Habilitaciones industriales o comerciales pueden ser donde está el mercado 1, que es el mercado minorista, el mercado mayorista, ¿no? Y así, industriales pueden ser los aserraderos, ¿ok? O también se está proyectando una habilitación industrial por el kilómetro 19, me parece, o 17, algo así, ¿no? Donde estén ahí las empresas, las carpinterías, generalmente, ¿no? Entonces, es todo un diseño de la habilitación. Tendrán sus calles, su agua, su desagüe, su electrificación, y demás instalaciones, ¿no? Telefonía, internet, todos. Eso, como les digo, si en algún momento ustedes trabajan, entran acá al reglamento. Acá está todo el detalle, las medidas, el ancho de las calles, ¿no? Luego vienen los componentes estructurales, ¿no? Los componentes estructurales son los pavimentos urbanos, la estabilización de suelos, el drenaje pluvial, también está acá en habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, los pavimentos, ¿cómo pueden estar compuestos el ancho de las calles? Además del pavimento central, o al costado sus bermas, su jardín, su vereda, con sus anchos reglamentarios, o los dispuestos por la municipalidad competente. ¿Ok? También se ve esta parte acá. Y las obras de saneamiento, ¿no? Saneamiento, entra agua, desagüe. Entonces todo esto está reglamentado. Y también el suministro de energía y comunicaciones. ¿Ok? Energía y comunicaciones. Energía y comunicaciones, pues, están las instalaciones de postes, las subestaciones, ¿no? Es bastante bonito todo esto. Lo digo yo porque estuve administrando una obra en Agüitía para 72 localidades, para electrificar 72 localidades. Y se aprende un montón. Entonces, todo eso viene en habilitaciones urbanas. ¿Ok? Yo les hago una reseña nada más. Ya no va a ser parte del curso, porque como les digo, lo llevan en otro curso, en urbanismo. Yo no quiero meterme en esa parte.
Y lo que nosotros propiamente vamos a ver son edificaciones. ¿Ya? Edificaciones. Ahí vamos a ver consideraciones generales, ¿no? Algunos conceptos básicos. Muy rápido para entrar directo a lo que es arquitectura, ¿no? En arquitectura vamos a ver condiciones generales de diseño. Luego vemos vivienda, hospedajes, educación, salud, industria, comercio, oficinas. ¿Ok? Toda esta parte vamos a ver que va a ser parte del trabajo que ustedes van a hacer. Como van a estar formados por grupos, por eso quiero saber la cantidad de alumnos que ustedes son, para saber cuántos grupos van a tener. Entonces, vamos a ver todo esto y ustedes, de acuerdo a lo que nosotros estudiemos acá en esta parte, el que le toque vivienda va a tener que mirar, o lo que nosotros vamos a ver en lo que es vivienda, lo que compete vivienda, toda la normativa de vivienda, tienen que ver sus espacios, sus anchos de pasadizos, de puertas, ¿no es cierto?, de servicios higiénicos, ¿ok? Todo está acá reglamentado, ¿ya? Entonces van a hacer un plano, van a buscar un lugar vacío, un terreno vacío, y van a determinar ahí a los que les toque vivienda, a los que les toque hospedaje, salud, educación, en base a este reglamento, ¿ya? En las diapositivas que yo hice lo hago bastante concreto, bastante resumido, porque si no, pues tendría que dictarles de acá, ¿no? Entonces, lo más importante yo he sacado en las diapositivas, pero si alguna duda tienen, vienen acá al reglamento. Y cuando ustedes expongan, digan, pues no está en la diapositiva, pero sí está en el reglamento, ¿ya? Entonces, de esa manera, como les digo, hablamos el mismo idioma. ¿Ok? Luego, esta es la primera parte del curso, ¿ya? Esta es la primera parte del curso. Y hasta acá van a presentar su primer práctica, ¿no es cierto? Su primera práctica. Y también su parcial, ¿cierto? En base a toda esta parte. Y en la segunda parte ya estructuramos, pero no hacemos diseño estructural. Nosotros llevamos un curso de construcción, ¿no es cierto? No vamos a hacer diseño estructural. Vamos a hacer predimensionamiento en base al reglamento. Entonces, en el predimensionamiento vamos a ver ya las dimensiones del techo aligerado, las dimensiones, las predimensión, ¿eh? Porque en el diseño ya se pone el espesor definitivo, por ejemplo, ¿no? Cuando hagan en concreto armado, análisis estructural, ¿ok? Entonces, pero para eso ustedes van con esa base en el predimensionamiento. Entonces, con el predimensionamiento ustedes van a determinar el espesor de la losa aligerada, la sección de la viga, de la columna, de la zapata, de la viga de cimentación, y arman su plano estructural. ¿Listo? Pero ya pues hay varias condiciones que cumplir acá: carga muerta, carga viva, carga de viento, ¿no es cierto? Varias cosas. Entonces, de esa manera terminan ustedes la segunda parte del curso y su examen final, ¿cierto? Entonces, la recomendación es que trabajen con tiempo sus prácticas. Esa es la recomendación que les doy. Y trabajenlo. Los exámenes vienen de lo que explicamos en las prácticas, ¿no? Cuando ustedes exponen, entonces ahí hay preguntas, hay inquietudes, hay consultas, las vamos resolviendo, y muchas veces, miren, les digo, el 60% puede ser de las diapositivas y el 40% de las preguntas son de lo que explicamos en las clases, en las prácticas sobre todo. ¿Ok? Entonces esa es la recomendación que yo les doy, que estén atentos. Y si tienen alguna consulta, háganlo.
no se queden con la duda. Yo también soy alumno, estoy llevando un doctorado en la misma Universidad Nacional de Ucayali y un diplomado en la Universidad Continental. Y pues el diplomado en la Universidad Continental es algo de derecho, ¿no? Derecho en obras, no arbitrajes, conciliaciones, cuando se está ejecutando una obra, hay problemas. Entonces nos enseñan abogados. Y el 60% son abogados, 40% somos ingenieros. Entonces nosotros tenemos más dudas, no conocemos mucho los términos de derecho. Y hacemos preguntas, bueno, los abogados dirán, pues estas preguntas son básicas. No importa, yo quiero aprender, para eso pago mi plata, ¿no? Y no para no quedarme con la duda, porque cuando ejecutamos obras tenemos que saber también parte legal en obras, ¿no? Y yo lo ensayo en una parte de esto en prácticas preprofesionales. Pero bueno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, dudas que tengan? ¿Ninguna? A ver, ahora ya están 30. ¿Alguien más que no haya llevado algún curso conmigo? Levante su mano de los que han ingresado recién. Ahí todos me conocen. ¿Sí o no? ¿Quién era la chica que no me conocía? ¿Cuál era de sus compañeras? Fiorella. Muy bien, Fiorella. Yo soy el ingeniero Eleuterio Pérez Agastegui. He nacido y estudiado en Cajamarca, la universidad. Bueno, tengo la maestría en Administración de Empresas en la Universidad de SAM. Y ya vengo en la UNU, me parece por el 4º año ya, como nombrado, ¿no? Y 2 años antes como contratado. Mis cursos son pues construcciones, caminos 1, caminos 2 y prácticas preprofesionales, ¿no? Más o menos 24 años de experiencia profesional. Hemos hecho obras pequeñitas, medianas y también grandes, proyectos también igual, y seguimos en la construcción, ¿no? El requisito para ser docente debería ser al menos tener al menos, ¿no? 5 años de experiencia en la ejecución de obras, en la consultoría, ¿no? En la supervisión, en hacer proyectos. Eso se debería ser un requisito para ser docente, porque ahí se ven cuando las papas queman y hay que tomar decisiones, hay que muchas veces fuera de la teoría, ¿no? Hay que tomar decisiones. Y esas experiencias generalmente son las que yo les transmito a ustedes, ¿no? Porque la teoría ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Pero las experiencias que nos pasan en la vida de la construcción no están en la teoría, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen ya sus prácticas, ahí va a haber varias consultas. Y esas consultas las vamos a ir absorbiendo para ver cómo se transmite en el proceso constructivo, ¿no? ¿Qué les digo? Yo conozco muy buenos alumnos en la teoría, pero cuando van a la práctica demoran en familiarizarse, ¿no? Pero cuando se familiarizan o dominan la teoría y la práctica, son muy buenos
desarrolladores de proyectos. Les recomiendo también que en vacaciones trabajen en la construcción, aunque no les paguen, o aunque les paguen poco. Trabajen en alguna edificación grande, pequeña. En todas se aprende. Entonces ahí ustedes van a ver la aplicación de la teoría en la práctica. ¿Ok? Esas son algunas recomendaciones que quiero darles. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay ninguna. Dana Fachín, tú no has sido mi alumna en algún momento. No, ingeniero, es la primera vez que estoy llevando el curso con usted. A ver, preséntate, tu nombre completo, de dónde eres. A ver, Dana. Sí, ingeniero, pero hubo una clase también en la que todos nos presentamos. ¿Cómo dices? Ya te presentaste. Ni siquiera es nueva. Muy bien. Fiorella sí me parece que no se ha presentado. Preséntate, por favor. Bueno, ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Fiorella Leiva Tuesta. En esta oportunidad soy reingresante porque yo soy alguna promoción antigua, de las cuales por motivos personales he dejado de estudiar. Yo estoy retomando mis estudios con la finalidad de poder acabar. Espero que de verdad poder aprender mucho y gracias por la presentación. Quería hacerle una consulta. Sí. Por ejemplo, me dicen que en primeras clases han formado grupos y creo que yo soy la única que, como no conozco la mayoría, no sabría cómo formar grupos de cuántos o cómo es la dinámica. Ya, a ver, Fiorella. Definitivamente, primero tenemos dos delegados, ¿no? Gino es el delegado y Natalie la subdelegada. Con Gino y Natalie tienes que coordinar para la formación de grupos. Los grupos son de 4 o 5 personas. ¿Ok? 4 o 5 personas. 4 o 5 alumnos del curso. Entonces, acá me han mandado ya una relación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, no una preliminar. Claro, está bien. Ya hasta que se reintegren todos. Entonces, coordina por favor con Gino y con Natalie para que te integres o formen otro grupo. Porque acá a ver cuántos alumnos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 24, 25, 26, 27, mira, 27 en el grupo que me han enviado, en la lista. Y ahorita estamos presentes 30. O sea, hay 3 que no están todavía en esta relación. ¿Ok? Coordina con ellos. Ellos son tus delegados. Ya, doctor, gracias. Listo. Entonces, vamos con la clase de una vez. Vamos avanzando, ¿ya? Ok. Listo. Como les dije, vamos a entrar con arquitectura. Definitivamente ustedes llevan un curso de arquitectura. He visto el sílabus de arquitectura y lo que ahí les dictan no les voy a dictar yo. Ahí entra más al detalle del plano arquitectónico, de la elevación, del 3D, de cómo hacerlo en computadora, ¿no? Ese detalle minucioso que les hacen los arquitectos. En el caso nuestro no, en el caso de construcciones vamos a hacer un proyecto ya, al grano ya, vamos a la realidad, ¿cierto? Entonces
aplicación del reglamento para hacer un proyecto. Como les digo, dependiendo de lo que les toque, pues tienen que hacer una residencia, un hotel, un centro educativo, ¿cierto? En base al reglamento y a lo que les han enseñado en el curso de arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en arquitectura? Primero vamos a ver las condiciones generales de diseño. Condiciones generales para todas las obras, ¿no es cierto? Las condiciones básicas que sí o sí tienen que tener en cuenta. Luego vamos a ver específicamente condiciones para vivienda, específicamente para hospedaje, para educación, para salud, industria, comercio, oficinas. No nos alcanza el tiempo ya para ver servicios comunales, recreación y deportes, comunicación y transportes. No vamos a verlo, esto no nos da el tiempo. Pero sí vamos a ver un tema nuevo que no lo he hecho el año pasado, que es accesibilidad universal en edificaciones. Me interesa mucho esta parte porque se toca mucho el tema de las personas con discapacidad. Les digo algo, no se llaman personas discapacitadas. El nombre exacto es personas con discapacidad. ¿Ok? Personas con discapacidad. Entonces, ahí se toca bastante lo que es rampas, su ancho, su pendiente, ¿no? Entonces, es un poquito largo este tema, pero vamos a verlo, ¿ya? Hay que tener en cuenta todo esto para cada una de las edificaciones. No vamos a ver requisitos de seguridad, yo creo que hay un curso para esto. Tampoco bienes culturales, inmuebles, todo esto. Entonces, lo que está con verdecito, eso es lo que vamos a ver nosotros en este curso. Tampoco vamos a ver instalaciones sanitarias. Ya, no vamos a ver instalaciones sanitarias porque ustedes tienen un curso de instalaciones sanitarias. Y tampoco eléctricas. ¿Ok? Y luego pasa al tema de estructuras. Eso es en la segunda parte. Estoy un poco mal. Estoy recuperando. Listo. Si tienen alguna consulta, háganlo, por favor. Luego, vamos a ver. Aspectos generales. ¿No? Aspectos generales. Objeto. La presente norma técnica tiene por objeto establecer los criterios y requisitos mínimos. Criterios y requisitos mínimos que debe cumplir el diseño arquitectónico de toda edificación para garantizar el desarrollo de actividades de las personas, otorgándoles condiciones de habitabilidad, seguridad y protección del medio ambiente. ¿Ok? En aspectos generales vamos a ver requisitos, establecer criterios y requisitos mínimos. Por ejemplo, el ancho de una puerta de ingreso. ¿Cuál es el ancho mínimo que debe tener una residencia, un hotel, un colegio, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y acá, o sea, requisitos mínimos no quiere decir que sean todos los requisitos, no, sino que son generales y son mínimos. En cada en cada edificación, por ejemplo, en educación, se van a integrar otros requisitos, aparte de estos requisitos generales. Ya se van a integrar otros requisitos. Un ratito, creo que tengo otra diapositiva mejor que esta. Un ratito.
Ya. Ahí arreglé algunas cosas. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver. Ahora empezamos con los accesos. O sea, para acceder a una edificación tiene ciertos requisitos. Dice, las edificaciones deben contar por lo menos con un acceso desde la vía pública. Ustedes dirán, pues, es obvio, ¿no? Que tiene que tener un acceso desde la vía pública. Porque están en Pucallpa, porque tienen terrenos grandes, ¿no? Y ya, pues, para ustedes es obvio, pero váyanse a Lima, a mismo Huánuco nomás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay esto. A veces se reparten y tienen un propietario queda acá y otro propietario queda acá. Y la vía pública es por acá. Y este es el ingreso. Y este pata no tiene ingreso. Este lote no tiene ingreso. Y esto se da, señores. Yo he encontrado estas condiciones. Ya, entonces, pero en registros públicos, cuando van a registrarlo, te dicen, ¿tiene acceso? No, señor, entonces tiene que comprar este acceso para que pueda ingresar hacia adentro. Si no, no lo registro. Tiene que tener un acceso. Cuando se hagan las divisiones de las propiedades, tiene que tener esta condición. Tiene que tener un acceso. Por eso dice acá, por lo menos con un acceso desde la vía pública. Yeah. No es muy común, como les digo, acá en Pucallpa, por acá, porque acá los terrenos son grandes, pero sí en el centro ya se tiene estos problemas. ¿Okay? El número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la edificación. ¿No? Hay diferentes usos de la edificación, puede ser industrial, puede ser comercial, ¿no es cierto? En el centro, por ejemplo, el huequito, depende de los usos. Los accesos pueden ser peatonales o vehiculares. En los accesos y salidas, los elementos móviles de cerramiento, al accionarse, no deben invadir la vía pública ni las áreas de uso público. ¿No es cierto? O sea, cuando te dicen elementos móviles de cerramiento, ¿a qué se refiere? Cuando te dicen elementos móviles de cerramiento. A ver, si no preguntan es porque saben, ¿no? Si no, yo voy a preguntar. Se refiere a las... Ingeniero, ¿se refiere a las puertas? Justo Vázquez Navarro. A ver, Vázquez Navarro primero. Vázquez Navarro, presente, ingeniero. Se refiere a las cocheras. A las cocheras, ingeniero. A las puertas de las cocheras generalmente, ¿no? Ingeniero. Ya, ok. Entonces, hay diferentes formas, o sea, las puertas de las cocheras deben abrirse con la puerta hacia adentro. Esta es la vía pública, entonces hay diferentes maneras de moverse o hacer un corredizo o un elevadizo, pero hacia adentro. ¿Por qué? Porque no vas a estar abriendo la puerta y está pasando una persona. Y puede haber un accidente, ¿no es cierto? Porque generalmente estas puertas son automáticas. Entonces tiene que ser hacia adentro, hacia el interior de la edificación, la abertura. He visto por ahí, no sé dónde, una bonita forma de cerrar. La calle es esta, ¿no? Casi, esta es la calle. Y todo esto es abierto. Esta es una llantería, me parece. Y la han hecho tan bonito que hacen un corredizo acá. Así, más o menos, viene así. Viene acá. Y viene acá. Hasta donde dé, ¿no? Hasta por acá, me parece. O sea, toda esta es la puerta.
Y cuando quieren abrir, abren todo y viene por acá. Y se ubican todo, entre esto y esto. Y cuando quieren cerrar, cierran nuevamente. Es bonito, es algo artesanal, algo que seguramente algún soldador se le ha ocurrido, pero me quedo impresionado, ¿no? Claro que en Lima ya hay mejores, ¿no? Son elevadizos, hay automáticos, eléctricos, ya son otras cosas, ¿no? O también una vaivén, ¿no? Una que si tienen el espacio, se abre hacia acá y se abre hacia acá. La mitad, ¿no? Si tuvieran el espacio. ¿Ok? ¿Qué más dice? Se debe permitir la accesibilidad de un vehículo de atención de emergencia, ambulancia o bomberos, ¿ya? En los accesos. O sea, cuando ustedes estén diseñando accesos, tienen que diseñar de tal manera que entre una ambulancia. Ustedes dirán, pero si voy a hacer mi casa, ¿para qué? Eso es una edificación pequeña, pero ustedes como ingenieros van a diseñar de repente un hotel. Entonces tiene que haber un acceso para que ingrese una ambulancia, al menos, ¿no? O a veces, como les digo, hay una edificación, en las edificaciones residenciales, por ejemplo. Entonces se hacen pabellones, ¿no? Por ejemplo, si esta es la vía pública, ¿no? En las residenciales se hacen pabellones. Un pabellón viene acá, otro pabellón viene acá, otro pabellón viene acá, por acá tienen otro pabellón, acá hacen de repente una plaza, acá hacen una placita, y ingresan y al final tienen este tipo de pabellones en las residenciales, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando te dicen tiene que haber un acceso para una ambulancia o para los bomberos, ¿no? Los vehículos de los bomberos. Porque, por ejemplo, en este pabellón se genera un incendio. Entonces tiene que haber el pasadizo, el acceso. ¿Ok? La distancia entre el ingreso al edificio más alejado y la vía pública no debe ser mayor a 25 metros. O sea, esto de acá. Debe ser menor a 25 metros. Menor o igual a 25 metros. Quiere decir esta parte de acá. Considerando un lugar de maniobra para el volteo de la unidad. ¿Ok? Considerando una maniobra, o sea, es el más alejado, pero al mismo tiempo tiene que haber una maniobra para el volteo de la unidad. La altura, el ancho y el largo del vehículo de emergencia se desarrollan según lo siguiente. O sea, por ejemplo, en vivienda, oficinas y hospedaje, su altura mínima de diseño del vehículo debe ser de 3 metros, el ancho de 2,50 y el largo de 5 metros. Quiere decir que si va a haber una edificación, tendrá que ser pues de 3,20 mínimo, ¿no? No va a ser de 3 metros, porque se está diseñando para un vehículo de aproximadamente 3 metros de altura. Y el ancho mínimo no va a ser 2,50, ¿no? En un acceso. Tendrá que ser de 2,80, 3 metros de ancho, porque el vehículo que se está diseñando es de 2,50, igual en la longitud. Y para industriales, salud, educación, tiene estas dimensiones mínimas, ¿ok? Estas dimensiones mínimas. Acá en esta parte, ¿está claro esta parte? ¿Sí? Seguimos. Retiros normativos. Tiene por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de la edificación. Se definen entre el límite de propiedad
y el límite de la edificación. Un retiro, el concepto de un retiro es el límite de la propiedad, y el límite de la edificación. ¿Okay? Cuáles se determinan en los parámetros urbanísticos y edificatorios aprobados por el Plan de Desarrollo Urbano. O sea, la municipalidad tiene su catastro, el desarrollo urbano, entonces dice el retiro en tal parte, no, en tal lugar debe ser de tanto, el retiro frontal, retiro lateral, el retiro posterior. Ya no se ve mucho, como les digo acá, de repente no tengan mucha experiencia de ver esto, pero tiene la municipalidad la obligación de normar esto. Esto no está en el reglamento no te dice el retiro mínimo tiene que ser tanto. Acá nosotros construimos en nuestro límite, ¿no? Pero cuando ya se expanda, se modernice la ciudad, tendrá que tener en determinados lugares un retiro mínimo en la parte frontal, en la parte lateral, en la parte posterior. Bueno, el reglamento nos da ciertos conceptos, ¿no? El retiro frontal, los laterales y el posterior. ¿Ok? A ver, vamos a ver. No hay mucho que explicar. A ver, retiro normativo. Los retiros laterales y posteriores. ¿Qué es lo que se puede construir en los retiros laterales y en los retiros posteriores? A ver, en el retiro lateral se pueden construir los cercos que pueden ser opacos o transparentes. Cercos opacos son pues los cercos de ladrillo, de concreto, ¿no? Y los transparentes son los de... Estoy explicando esta parte, ¿eh? Anoten. Esto no está acá, ni en el reglamento. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Qué son cercos opacos y cercos transparentes? Les puedo dar un ejemplo, es decir, un cerco de rejas, ¿qué es? ¿Un cerco opaco o un cerco transparente? ¿Ok? Entonces se puede hacer en el retiro lateral estos cercos. En el retiro posterior se puede hacer piscinas, ¿no? Piscinas. En el retiro frontal, estacionamientos. No, frontal no. Estamos viendo laterales y posteriores nada más, ¿ok? Laterales y posteriores. Entonces, en los laterales se pueden hacer estacionamientos para bicicletas y vehículos menores no motorizados, ¿ok? No motorizados, con techos ligeros o sin techar de cualquier material transparente o translúcido con un espesor menor de 10 milímetros. O sea, si hay en la parte lateral quieres poner tu bicicleta o tu triciclo o no sé, algo no motorizado o de repente algún ¿cómo le llaman? Para llevar algunas cosas, ¿no? Y lo trasladan en la parte, lo arrastran con los autos, las camionetas, ¿no? Entonces, quieres colocar ahí, puedes ponerle un techito o no puedes ponerle, pero si le pones un techo tiene que ser translúcido y máximo de 1 centímetro de espesor, o sea, un techo ligero, ¿ok? Un techo ligero. ¿Qué más? Captación de aire y o retiro de gases de los sistemas de extracción de monóxido de los estacionamientos vehiculares ubicados en sótanos o semisótanos, ¿no? Entonces, en los retiros posteriores o laterales se pueden hacer este tipo de captaciones, ¿no? O sea, se supone que acá en esta edificación hay un sótano y en ese sótano es una cochera, pero hay gases, ¿no? de los vehículos. Entonces, ¿por dónde va a fugar esos gases? Pueden hacerlo a través de rejillas en los retiros laterales y en los retiros posteriores. ¿Qué más? Sistemas de administración de humos por extracción de uso exclusivo de emergencias
por incendio en sótanos, los cuales pueden ser descargados a nivel del piso de los retiros, utilizando descargas por rejillas de ventilación y o sistema de ventilación mecánico con dispositivo de descarga a nivel de piso. Entonces, también, ¿no? Si en algún momento puede haber un incendio en el sótano de esta casa, entonces, ¿por dónde van a fugar el humo de ese incendio? Entonces, se tiene que hacer ductos a través de rejillas, pero a nivel de piso, ¿ya? A nivel de piso. Entonces, como les digo, todo esto tienen que tenerlo en cuenta para una edificación. El año pasado, un grupo de alumnos me hizo un tipo de edificación para vivienda así, con semisótano, donde consideraba el estacionamiento en el semisótano, y era real, ¿eh? Él lo estaba haciendo para Tarapoto. Entonces, tenía que tener en cuenta esto, ¿no? Por dónde iban a fugar los gases o el humo, ¿no? Entonces, tienen que haber las rejillas en la parte lateral o en la parte posterior, en el lugar más cercano al sótano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Retiros normativos en la parte frontal. A ver. En la parte frontal se puede considerar estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar. Cuando son techos ligeros, son techos de espesor máximo de 1 centímetro. ¿Okay? Cuando hablamos de techos ligeros, son techos con un espesor máximo de 1 centímetro o de 10 milímetros, como dice la normativa. Entonces, en la parte frontal, ¿no? Hay una edificación, ¿okay? Este es el terreno, y yo tengo una edificación acá, o acá, ahí lo pego, acá en este lado no hay espacio lateral, pero en este lado sí. Entonces, mi retiro frontal, mi retiro lateral y mi retiro posterior. Yo voy a suponer que mi calle está acá. Entonces, yo en la parte lateral ya hemos visto que es lo que se puede considerar. En la parte frontal también puede haber una piscina. Ahora vamos a ver la parte frontal. En la parte frontal yo puedo considerar mi cocherita, bueno, puedo considerar mi cochera en esta parte de acá, para un auto, una camioneta. Entonces, esta cochera dice que puede ser techado con un techo liviano o simplemente sin techarnos, solamente se le pone sus graditas acá, ¿no? Ahí sus graditas acá, o sus losetas, no sé, algo, donde se estaciona el carro. Si quieres lo techas, si quieres no, pero si lo techas tiene que ser un techo liviano, menos de 1 centímetro. ¿Ok? ¿Qué más en la parte frontal? Gradas para subir o bajar como máximo 1,50 m del nivel de vereda. ¿Ok? 1,50 m. Si yo tengo mi nivel de vereda, ¿ok? Mi nivel de vereda está ahí. Y de ahí, yo quiero, de repente mi terreno es accidentado, ¿no? De repente mi terreno es accidentado. ¿No? Entonces, mi primer piso tendría que hacerlo acá. Ahí. Okay. Entonces, tengo que hacer mis gradas, ¿no? Para poder llegar. Esas graderías lo puedo hacer en el retiro. Ya, en este retiro frontal, pero máximo 1,50 m acá. Máximo 1,50 m de acá hasta el nivel de vereda. Máximo 1,50 m. Eso es lo que quiere decir esta parte. ¿Ok? ¿Qué más? Techos de protección para el acceso de peatones. De repente por acá está mi puerta, ¿cierto? De repente por acá está mi puerta. Quiero hacerle un techito.
Un techito. Sí, se puede hacer un techito, pero igual un techo liviano. Subestaciones eléctricas, en el retiro frontal, ustedes han visto que se hace el murete acá, ¿no? Del límite hacia adentro, ¿ya? Casetas de guardianía y su respectivo baño. O sea, puede hacerse la caseta de guardianía acá. Una caseta de guardianía, ahí, con su respectivo baño. En el retiro frontal. Estamos en el retiro frontal. ¿Qué más se puede hacer? Cisternas para agua y sus cuartos de bombas, ¿no? De repente hago mi cisterna por acá, con su cuarto de bombas. Y todo es máximo a 1,5 metros. Todo lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, el cisterna, claro que la caseta de guardianía no, pues no hay que hacer una caseta de guardianía con sus servicios higiénicos, todo. Pero un cisterna, si yo hago un cisterna y queda sobre el terreno, porque generalmente cisterna no debe quedar sobre el terreno, pero si es que quedara sobre el terreno y hay un espacio adecuado, máximo 1,5 metros. Eso está en el reglamento, no lo he puesto acá, pero yo les estoy explicando. No puede sobresalir más de 1,5 metros. ¿Ok? También se puede hacer piscinas en la parte frontal. También se puede hacer piscinas, ¿no? Depende también ya de la disponibilidad de terreno. ¿Qué más? En la parte frontal. Pueden ser empleados para estacionamientos en semisótano. Miren, esto es el nivel de la vereda. Esto es el nivel de la vereda. ¿Ya? Este es el nivel de la vereda. Este es el nivel de la calle, definitivamente, ¿no? Nivel de vereda. Entonces, un estacionamiento donde tenga que ponerles un muro adelante o, claro, una parte de muro, una parte de puerta para que pueda bajar, así como esta una rampa. Pero el techo de este semisótano tiene que estar máximo a 1,5 metros desde la vereda, para que se considere, para que se pueda ejecutar en el retiro frontal. Si es que ya va a ser mayor a 1,5 metros, tendrá que ser debajo de la edificación. Ya tendría que ser acá, de acá hacia adelante, ¿no es cierto? Ya tendría que ser de acá hacia adelante. Si es que tuviera más de 1,5 metros, o así, o tendría que excavarse más. Pero si quieres construirlo en el retiro frontal, con una altura máxima de 1,5 metros. Igualito en la rampa, ¿no? O mejor dicho, esta es la explicación, ¿no? 1,5 metros, y de ahí una rampa, pero la rampa para el estacionamiento menor a 15%. Esto se ve bastante en Trujillo, en Lima, en Arequipa. No hay muchos espacios para los estacionamientos, lo hacen en los sótanos. Y adentro, en los sótanos, son como una ciudad. Tiene sus calles, tipo calles, ¿no? Bien reducidas, hay que manejar bien. Mi hermano en Trujillo tiene su departamento y a veces tenemos un carrito allá para movilizarlo a mi mamá. Entonces a veces me lo dejo el carro ahí, me dice, tienes que entrar al sótano. Y adentro en el sótano pues es casi 5 centímetros a ambos lados del espejo del carro. Y hay que tirar caña bien ahí. Y ahí se ven los raspados, ¿no? En el muro de los que no tiran bien su caño, entran borrachos, los rayan al carro. Entonces es común tener estacionamientos completos de 20, 30 vehículos en los sótanos. Por eso es que los que han hecho reglamentos se han tenido que tomar tomarse esta parte para ver sus dimensiones mínimas, ¿no? Y también en el retiro frontal se pueden hacer escaleras abiertas a pisos superiores independientes, ¿ya?
cuando estos constituyan ampliaciones de la edificación. A veces las edificaciones dicen, pues no, ya mi edificio yo lo hago de 2 pisos nada más. Pero en algún momento quieres vender una parte, una parte, has construido en 5 metros, quieres vender la parte posterior y entonces necesitan una escalera o al costado, ¿no? Necesitan una escalera. ¿Por qué? Porque ya han construido más edificios y no hay por dónde. Entonces se puede utilizar el retiro frontal para la construcción de las escaleras para ese nuevo edificio. Quiere decir que si el terreno es nuevo y se va a hacer una construcción nueva, total, no tiene por qué tener esta escalera, sino que esa escalera debe ser integrada, ¿no? Debe estar en el interior de la edificación. Pero cuando son construcciones a posteriori, cuando son construcciones ya que continúan, ¿no?, a la edificación antigua, ya se puede permitir las escaleras en el retiro. También se puede poner el medidor de energía, ¿no?, en el retiro de la edificación frontal. Entonces, esto ustedes van a tener que tener en cuenta en su proyecto que hagan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver cercos. Los cercos tienen, a ver acá. Los cercos tienen como finalidad la protección visual y auditiva y o dar seguridad a los ocupantes de la edificación, debiendo tener las siguientes características. Visual, ¿por qué visual? Hay cercos, no necesariamente como lo hacemos nosotros, una pared, ¿no? Muchas veces le dan estética a los arquitectos, a los cercos. Y si es de oficinas, por ejemplo, tienen su estética, su color, su diseño, ¿no? Pues le da, dice, protección visual, auditiva y dar seguridad. Bueno, generalmente seguridad, ¿no? Que dice, deben estar colocados en el límite de la propiedad. Pueden ser opacos o transparentes nuevamente. La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los retiros exigibles. Se deben instalar conexiones para servicio de la edificación, como por ejemplo las llaves para los bomberos. En la costa ya se está poniendo las instalaciones de gas, petróleo inclusive. Estaba en Trujillo la semana pasada y me quedé en un hotelito y ahí vi que como muchas veces mirando se va aprendiendo, ¿no? Era así más o menos la edificación y la cochera estaba acá. Estaba la cochera, ¿no? Y acá adentro estaba una camionetaza que era del dueño. Y cuando salí, un momento, vi cómo estaban instalando, ingresando, ¿no?, con un vehículo de combustible. Estaban, no al carro, seguramente algún cisterna que hayan instalado acá, ¿no? Seguramente. No sé, pero se veía acá el grifo, ¿no? Abrían la llave e ingresaban. Entonces, a eso se refiere acá, el petróleo, medidores también, ¿no? Entonces, muchas veces no lo vemos, pero he tenido la suerte de la semana pasada estar ahí y vi cómo abastecían de combustible. Entonces, eso se tiene que poner en un cerco. Siempre que no se sobrepase en el límite de propiedad, definitivamente. Cuando se instalen dispositivos de seguridad que pueden poner en riesgo a las personas que transitan por la vía pública, estos deben estar debidamente señalizados y sobre los 2.30 metros de altura, ¿no? Muchas veces los cercos de seguridad en la costa es muy común poner los cercos eléctricos, ¿ok? Es muy común poner los cercos eléctricos por su seguridad. Entonces, estos cercos eléctricos deben estar a una altura mínima de
2.30 metros. ¿Ok? Y señalizados. También se pueden instalar las cajas para la recepción de documentos siempre que no sobrepasen el límite de propiedad. ¿Preguntas? A ver, 10, 22, 31. Vamos con los ochavos. Volados, cubiertas, ochavos. A ver, los ochavos. Los ochavos son retiros. Los ochavos son retiros que se dan en el primer piso de una edificación, ¿no? Para cuestión de visibilidad, ¿no? De este vehículo, por ejemplo, este vehículo debe tener visibilidad hacia este lado. Entonces, para tener visibilidad, tiene que haber, esta parte tiene que estar despejada. Dice a esta parte que no debe construirse, se le llama ochavo. ¿Okay? Y de ahí para arriba ya puede construirse, ¿no? O si no, toda la edificación o parte de la edificación debe tener un ochavo para cuestión de repente estética, ¿no? Pero generalmente el primer piso hasta 2.30 dice acá. Hasta 2.30. Generalmente el primer piso es el que tiene que tener. ¿Cuál es la característica del ochavo? Que tiene que ser mínimo de 3 metros a una perpendicular a la bisectriz del ángulo, ¿no? De la construcción. Tenemos en la construcción un ángulo, sacamos la bisectriz y en esta bisectriz mínimo, esta distancia debe ser mínimo 3 metros. Esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia de acá tiene que ser mínimo 3 metros. Mínimo. ¿Ok? A una perpendicular. Porque si no, yo podría medir de acá a acá, pues no. O podría medir de acá a acá. No, pero es a la perpendicular. ¿Ok? A la perpendicular. Entonces, esta medida mínimo 3 metros. ¿Ok? Esto es común, ¿eh? Casi se ve en el centro de la ciudad, las nuevas construcciones. El plan urbano recomienda de que se hagan estos ochavos. ¿Qué más dice? Los gobiernos locales determinarán dónde no es obligatorio proyectar ochavos. Por eso les digo, en el plan urbano tiene que decir, a ver, porque cuando uno va a construir hay que pedir permiso a la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces los inspectores te van a decir, no señor, en sus planos que ustedes tienen que presentar a la municipalidad, por eso que yo enseñaba parte de eso también. Entonces ahí lo revisan y dicen, no, acá, de acuerdo al plan urbano, tiene que llevar un ochavo. Ah, ya, obligatorio un ochavo, sí, tiene que llevar. Ok, entonces hay que llevarlo. Cuando no existe retiro o se utilicen cercos opacos, existirá un retiro en el primer piso, en diagonal, ochavo mínimo, de una altura mínima de 2.30 metros. ¿Ok? Mínimo 2.30 metros. O sea, esta altura mínima, 2.30 metros. Por eso les digo que generalmente es el primer piso, ¿no? Los volados. A ver, un voladizo es un elemento estructural que sobresale respecto a la pared. Tengo una pregunta. A ver. Ingeniero, sobre la diapositiva anterior, un ochavo, me imagino que no cumple una función estructural, entonces es algo estético nomás. No, ni estético ni estructural. Es un condicionante para la visibilidad de los conductores de los vehículos.
Esto, las municipalidades tienen que indicar en qué partes de la ciudad está es obligatorio poner ochavos, pero porque te exige la municipalidad, porque el dueño de la construcción pues, no quisiera poner ochavo porque le está robando una parte de su edificación, ¿no? Y como les digo, en la costa, 1 metro cuadrado es 1 metro cuadrado es carísimo. Todo este espacio en el primer piso está, que les digo, el propietario está donándolo a la municipalidad porque sería parte de la calle, ¿no? De la vereda. Entonces el dueño no quisiera donar esta parte, pero por obligación de la municipalidad, no por estética, sino por visibilidad del conductor vehicular, y le obligan al propietario a hacerlo. Ni por cuestión estructural tampoco, porque por cuestión estructural yo me vengo y pongo una columna acá, ¿no? Esto es lo mejor, pero en este caso tendría que poner una columna acá y otra columna acá. Ya me distorsiona la parte estructural. ¿Ok? Entonces es por obligación del plan urbano de la municipalidad. Ahora los volados. El volado, miren, ve, esto es, muchas veces nosotros construimos, este es el límite de propiedad, ¿no? Esto yo he visto cuando hemos estado haciendo las instalaciones eléctricas, los propietarios tienen acá su primer piso y su segundo piso lo hacen desde acá, así, ¿no? Y acá le ponen un volado. Este es tu límite de propiedad. No solamente para el primer piso, es tu límite de propiedad para todos los pisos. No tienen por qué hacer un volado acá. Lo que se refiere al reglamento a volados es cuando tú estás en un retiro frontal, ¿no es cierto? En un retiro frontal, ahí puedes hacer un volado. Te da una normativa de cuánto mínimo o máximo puedes hacer un volado, pero no te dice que de tu propiedad tú puedes volar hacia la calle. Eso está prohibido. Pero nosotros cuando hemos hecho instalaciones de postes, pues hemos tenido que hacer maravillas, ¿no? Ahí no sé, a veces un poste acá y que así y con una cruceta acá, ¿no? Para que el cable vaya acá. Ahí, para que esté alejado de esta parte frontal porque ya es de concreto y el dueño no quiere retirarse, todo un mundo de problemas. Entonces, para no hacernos problemas, se hacía el poste y los cables pasaban a esta línea. Pero ustedes cuando vayan a construir, no, pues al dueño hay que explicarle, ¿no? Que está prohibido hacer un volado hacia la calle. ¿Ya? Ingeniero, Y sí. dice que eso es prohibido, ¿no? Pero no está penado, nada. Por eso hacen, ¿no? Por eso Claro, construyen. o sea, lo que ya está, ya están construidos, ¿no? Se tienen que adecuar nomás, pues. Pero sí hay, por ejemplo, hay partes donde sí o sí tienen que retirarse. No lo vemos mucho acá en Pucallpa, porque tenemos calles amplias, tenemos esa bendición, pero sí lo podemos ver en la sierra y en la costa, donde las calles son estrechas y no hay espacios. Y lo tienen que retirar con orden judicial, con intervención policial, todo. Sí lo tienen que hacer. Pero acá en Pucallpa quizás no lo vemos mucho porque tenemos las calles amplias, ya los postes y los cables eléctricos se lo ponen a nivel de berma o de jardín, ¿no? Entonces hay el espacio. Pero hay ciudades donde no, pues las calles son muy estrechas
Entonces, ¿por dónde van a pasar los cables eléctricos? Para que no corran peligro las personas que habitan esas edificaciones. Entonces, tienen que hacerse el retiro obligado. Si no, simplemente no tendrían electrificación. Ya, pero estas recomendaciones se dan para ustedes que van a construir edificaciones nuevas, ¿no? Entonces ya saben que no se tiene que hacer ese tipo de construcciones. Entonces, en los volados es para edificaciones que están adentro del retiro frontal, ¿no es cierto? Entonces, máximo se tiene que hacer un volado de 50 centímetros. Eso permite la normativa. Máximo un volado de 50 centímetros y mínimo a 2.30 metros del nivel de piso o de vereda. No, mínimo a 2.30 metros. ¿Ok? Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 50 centímetros a partir de 2.30 metros de altura. ¿Qué más nos dice? Se puede considerar en la fachada de la edificación elementos estructurales, elementos decorativos como frisos, cornisas, zócalos, elementos de protección solar y otros abiertos hasta un máximo de 0.30 metros sobre la proyección. ¿Ok? O sea, voladizo mayor de 0.50 metros. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá el retiro, acá lo vamos a hacer. Acá tenemos el retiro, ¿cierto? 50 centímetros. Acá se puede poner alguna cornisa, un elemento decorativo, un letrero, o un zócalo bonito, ¿no? De tal, pero máximo se permite 30 centímetros. Ahí. 30 centímetros máximo. O sea, por todo sería 80 centímetros, ¿no es cierto? 80. 50 del volado más el elemento decorativo, máximo 30 centímetros. ¿Ok? Queda claro, el volado 50 centímetros como máximo y el elemento decorativo, zócalo o alguna propaganda, máximo 30 centímetros. ¿Ok? Acá el dibujo no representa mucho. ¿Qué más dice? Únicamente en ambientes de balcones sin techo o alternados. ¿Ah? ¿A qué se diferencia un zócalo y un contrazócalo? Allá. El contrazócalo es a 30, abajo, está abajo, a 30 centímetros más o menos. El contrazócalo está acá. 30 centímetros aproximadamente. 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. El contrazócalo generalmente se le pone por ejemplo, en una habitación, ¿ya? En una habitación, en una sala, pero el zócalo se lo pone más o menos a 1,20 m, 1,80 m en ducha, en los servicios higiénicos, ¿no? En los servicios higiénicos tiene que haber zócalos, ¿ya? De 1,20 m, en las duchas 1,80 m, en los hospitales toda la pared tiene que ser revestida con loseta. Entonces, en los servicios higiénicos va zócalos. Y en otros ambientes va contrazócalo para proteger cuando se lava el piso de una habitación, de una cocina, por ejemplo. Entonces, para proteger la pared del agua que puede humedecer la pared, entonces pone un contrazócalo abajo nomás. Generalmente 15 centímetros, pero hasta 30 se puede permitir. Pero ya en los servicios higiénicos, ahí la protección de todo el ambiente del servicio higiénico mínimo 1,20 m. Y en la ducha 1,80 m. A eso ya se le llama zócalo. ¿De acuerdo? Está, ingeniero, gracias. ¿Qué más dice? Únicamente en ambientes de balcones sin techo o alternados,
así como en terrazas, el volado puede llegar hasta un máximo a 0.80 sobre el retiro frontal. O sea, ustedes de repente han visto o han escuchado en Lima las casonas, ¿no? En la sierra hay bastante, bueno, puede haber, en Cajamarca también, que generalmente la gente hacía sus balcones, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, acá la edificación con el voladizo va hasta arriba, ¿no? O sea, toda se amplía la edificación. Acá la edificación se está ampliando, ¿no? Acá se está ampliando la edificación. El área de la edificación se está ampliando. Pero acá, por ejemplo, no se está ampliando, simplemente son balcones que sobresalen en ciertas partes de la pared, ¿no es cierto? Es diferente un voladizo que un balcón. Entonces, cuando se proyecta balcones, sí te permite hasta 0.80 metros. Hasta 0.80 metros. Que sobresalga el balcón. ¿Ok? Que sobresalga el balcón. ¿Qué más dice? En las edificaciones sin retiro no se permiten volados. Miren, en las edificaciones sin retiro no se permiten volados sobre la vereda, salvo por razones, acá te da una salvedad, salvo por razones vinculadas al perfil urbano preexistente para ejecutar balcones sin techo, aleros de protección para lluvias, cornisas, o sea, no se permite hacer este voladizo, pero sí se puede permitir algún techito para protección pluvial, ¿no es cierto? Eso sí hay acá. O de repente para hacer algún balcón, ¿no? Pero balcón. ¿Qué quiere decir balcón? Que si en algún momento necesitamos esa parte que ha sobresalido el balcón, se vuelve el balcón, pues, y se hace una pared o una ventana y ya está, ¿no? Ya no es mucho problema, pero esto sí sería un problema. Demoler esta parte sí es un problema. En cambio, un balcón no, pues un balcón, por ejemplo, se pone con un balconcito. 80 centímetros, un balcón, ahí está. Lo necesito esta parte, se lo vuela y ya está, ¿no? Entonces, eso sí está permitido en la parte, cuando no hay retiros, o sea, si una edificación fuera acá. Si una edificación fuera acá, ¿no? Entonces, acá está permitido de repente para el primer piso. El primer piso es acá. Para el primer piso, para su protección de la lluvia, un techito ahí, liviano, ¿no? Para proteger, pues, la lluvia para la que no caiga directamente a las ventanas, ¿no? O de repente un balcón, ya, pues se hace un balconcito acá, ¿no? Por acá un balcón. Y ya está. Eso sí está permitido cuando se hacen las edificaciones en las propiedades. Pero no está permitido hacer esto. No está permitido hacer esto. O sea, toda la edificación ahí, eso no está permitido. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien. Ahí nos quedamos. Al delegado y delegada, por favor, me avisan. Como ya tengo dos grupos, ¿en qué diapositiva nos estamos quedando? Ya en la diapositiva 12. En la diapositiva 12. Para la próxima clase, continuamos con la 3.